buenas tardes, amables televidentes de Al Punto, por su canal, Telefuturo, Canal 23. Hoy es el último día laborable de esta semana, una semana que ha tenido muchas noticias importantes, muy en especial para Santo Domingo Este, el inicio de los trabajos de ampliación de la segunda línea del metro de Santo Domingo, la inauguración del elevado en la avenida Ecológica, entre otras importantes actividades, entre otras importantes noticias de esta semana. Y queremos concluir el programa, la semana laboral, como de costumbre, con el segmento económico. Carmen Carvajal y un servidor vamos a conversar con un directo y apreciado amigo, un amigo que tiene que ver la empresa que él dirige con la transmisión eléctrica. Vamos a conversar con el ingeniero Julián Santana, director ejecutivo de la empresa de transmisión eléctrica dominicana. Carmen y Sir Julián, bienvenido al Punto. Encantado. Julián, conocido como Saúl por todo el mundo. Sí. Mejor conocido como Saúl. Como Saúl. Agradecemos la invitación que nos han hecho, Carmen y Ramón. Y estamos aquí para lo que ustedes sabemos la importancia de la empresa de transmisión eléctrica dentro del esquema de generación, distribución y del servicio eléctrico en la República Dominicana. A nosotros nos gustaría que usted comenzara haciéndonos un ligero panorama de cómo está la empresa, porque sabemos que, como todas las del sector eléctrico, tiene dificultades económicas, hay mucho por hacer, pero tengo entendido que también se han logrado algunas cosas, ¿no? Así es, Carmen. Ante todo, queremos decirle que nosotros somos los responsables de transmitir la energía que generan los generadores y llevarla a los centros de distribución de la distribuidora y de los usuarios no regulados. Eso está establecido en la Ley General de Electricidad, en toda la normativa y resoluciones de la superintendencia. Pero además, la empresa nuestra coordina la operación en tiempo real de todo el sistema a través del Centro de Control de Energía. El Centro de Control de Energía es una unidad muy importante. Se funciona con bastante independencia porque, aunque nosotros somos los que manejamos el centro desde el punto de vista de propiedad, el centro le sirve a todos los agentes del sistema y por lo tanto tiene que manejarse con total independencia, de acuerdo a la normativa y a las instrucciones que le da el organismo coordinador, que es quien planifica la operación del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Desde el 2008, que fue constituida la empresa mediante un decreto por el presidente Leonel Fernández en esa época, la empresa ha venido desarrollando todo su trabajo en dos ejes fundamentales. Primero, el eje institucional, que es el fortalecimiento de la misma, de acuerdo a lo establecido en la ley y en el decreto, de forma tal que la empresa se pueda ir fortaleciendo como una institución con personería propia, con capacidad para poder tomar todas las decisiones en función de lo que establece el Consejo Directivo de la empresa. Para eso, naturalmente, el otro aspecto es, que está también establecido en la ley y en el decreto, es desarrollar lo que se llama el plan de expansión de la transmisión. Naturalmente que el plan de expansión de la transmisión hay un componente que es el mantenimiento del sistema de transmisión. Si no podemos hablar solamente de expansión, sino también que tenemos que hablar de que debemos mantener el sistema de transmisión para que pueda brindar el servicio con la calidad que requiere el sistema eléctrico nacional y requieren los clientes, en fin de cuentas requiere la población dominicana. De ahí que para nosotros ha sido muy importante el trabajo que hemos hecho institucionalmente, de forma tal, organizando la empresa, las diferentes áreas. Hemos hecho reformas después de estudios que se han dado por empresas consultoras, aprobado y discutido por el Consejo Directivo, de forma tal que hoy por hoy ya nosotros hemos hecho importante avance para consolidar la empresa. Desde el punto de vista de estructura, antes teníamos una dirección administrativa financiera, ahora tenemos una dirección administrativa y otra financiera,
y ahora tenemos una dirección administrativa financiera. Ok. En términos de mantenimiento, teníamos 3 direcciones de mantenimiento, de redes, de protección y de subestaciones, y hoy tenemos una sola dirección de mantenimiento. En la tecnología que antes dependía del área administrativa y el SCADA, hoy está concentrada toda en la dirección de tecnología y telecomunicaciones. Es decir, hemos hecho reformas para mejorar la gestión de la empresa. Ingeniero, a propósito de esas reformas, a propósito de mejorar la empresa de transmisión eléctrica, que es sumamente importante porque no basta con usted tener un buen parque energético si tiene un pésimo sistema de transmisión eléctrica. Entonces, queremos, a propósito de la inversión que está haciendo el gobierno dominicano ahora con la construcción de 2 modernas plantas a carbón, a propósito de empresas de generación hidroeléctrica que no han podido servir su energía al sistema por falta de redes, que usted nos diga cuál es ahora mismo el inventario existente para luego ver la inversión que hay que hacer en transmisión eléctrica. ¿Y cómo se ha avanzado en los últimos? ¿Y cómo se ha avanzado en los últimos Si meses? fuéramos a globalizar los activos de la empresa, los activos de la empresa tienen que estar rondando más de 30.000 millones. Más de 30. El valor inicial de la empresa, establecido por un decreto, fue de 18.000 millones en el 2007. Pero se han hecho adiciones al sistema, revalorizaciones, que han permitido naturalmente aumentar los activos de la empresa. Pero desde el punto de vista de qué es lo importante, nosotros tenemos en el sistema de transmisión 3 voltajes o 3 sistemas de transmisión, vamos a decir. Uno a nivel de 69.000 voltios, que es el más viejo, el heredado de la época de Trujillo. Yeah. Otro de 138.000 voltios, que fue implementado a final de la década del 70 y principio del 80, y que se ha seguido desarrollando. Y ya en el 2011, que pusimos en servicio la autopista eléctrica, que es el sistema de 345.000 voltios. Es el que lleva la energía al Cibao. Esa es la que enlaza con un mayor nivel de voltaje entre Santo Domingo, la parte sur de la isla, Santo Domingo, y la parte norte de Santiago. Eso no significa naturalmente que es el único enlace. Hay enlace a 69 y hay enlace a 138.000 voltios. Realmente el punto fundamental de partida, diríamos, del desarrollo del sistema eléctrico nacional en una forma sostenida se produce a partir de 1995-96. La administración de Amílcar Romero mandó a hacer un plan de expansión que fue entregado a la administración del PLD cuando llegamos en el 96, y ese plan de expansión era con un horizonte de 20 años. Todas las obras que había que hacer en transmisión y en distribución, en subestación de distribución, también estaban contempladas eso. Y eventualmente algunas obras desde el punto de vista de generación para poder tener un sistema adecuadamente dimensionado. Ese fue un proyecto que se vino ejecutando y se ha venido ejecutando paulatinamente, de forma tal que al día de hoy yo puedo decir que más de un 80% de las obras De ese plan. se han ejecutado. Yeah. Y no ha tenido ninguna, vamos a decir, obstáculo, porque se ejecutó del 96 al 2000, se ejecutó del 2000 al 2004 y del 2004 hasta la fecha se ha venido ejecutando. Es decir, no ha habido obstáculos, no ha habido tropiezo, no importa el gobierno que ha estado Pero está un poco dirigiéndolo. retrasado porque ya Está retrasado los 20 porque años antes del 96 ya el sistema estaba retrasado. Ah, ok. O sea, y se ha venido retrasando porque el monto de inversiones por año no se ha podido satisfacer. Yo recuerdo que en una reunión que tuvimos en Juan Dolio, creo que fue en el 2005, me decían, yo expuse la parte de transmisión y decía que en los próximos 4 años había que invertir $500 millones. En los próximos 4 años. En los próximos 4 años, en el 2005. Ok. En el 2005. Yeah. ¿Y ahora cuál sería la inversión? Hicimos una revisión del plan de expansión recientemente. Esa revisión
fue sometida y enviada a los diferentes sectores, con Consejo Nacional de Hombre Empresa, la Asociación de Industria de la República Dominicana, a los sectores a empresas del sector eléctrico, generadores, distribuidores, Superintendencia General de Electricidad, Comisión Nacional de Energía, y ese plan fue aprobado. Y a la CDE, naturalmente, como el ente coordinador del sector eléctrico. Ese plan fue aprobado y del 2013 al 2020 debe haber una inversión de $500 millones para llevar y desarrollar el sistema de transmisión de forma tal que podamos eliminar los atrasos que había en el desarrollo del sistema. Sin embargo, ahora, naturalmente, eso implica que en los primeros años la inversión es bastante fuerte. De aquí al 17. De aquí al 17. De aquí al 17, o del 13 al 17. Los recursos son limitados. eso le iba a decir de dónde vienen los recursos. Son limitados y los recursos normalmente tenemos dos fuentes. La fuente propiciada por el Estado Dominicano a través de empréstitos o de financiamiento exterior y lo que son fondos propios producto del peaje de transmisión que se nos paga por los servicios que nosotros brindamos. Yo puedo decirle a ustedes que nosotros hemos utilizado los fondos que hemos recibido en inversiones, muy importantes inversiones de capital, para apuntalar el sistema eléctrico nacional, para ampliar las instalaciones de forma tal que podamos darle el servicio que merecen los clientes, los generadores, los distribuidores y el pueblo dominicano. Pero las empresas... La otra, en el aspecto de financiamiento exterior, ahora mismo estamos ejecutando un préstamo de unos $11 millones del Banco Mundial, ya prácticamente estamos en la fase final, que es de reconstrucción de obras que fueron afectadas, de líneas de transmisión que fueron afectadas por la tormenta Noel. Noel. Y naturalmente se han desarrollado los proyectos, ya pusimos en servicio la línea entre el 15 de Asua y San Juan de la Maguana. Ya no se cae, que se cae ya todos los días. Exactamente, ya ustedes ven que ya no hay tanta avería. Eso se puso en el periodo anterior. Tenemos un presidente del sur, hay que arreglar esa línea. Esa línea se puso en servicio una línea nueva entre Curso de Cabral y Vicente Noble. Y ahora estamos trabajando, que prácticamente está en la fase final de terminación, entre el Cruce de Cabral y Duvergé. Ingeniero, y un tramo entre Goya de San Cristóbal y Yaguate. Es decir, eso está prácticamente terminado, 11 millones. Hay otro financiamiento que este año se va a empezar a ejecutar con el Banco Europeo de Inversiones. El Banco Europeo de Inversiones es una de las instituciones financieras más grandes del mundo. Probablemente más grande que el Banco Mundial. Probablemente más grande que el Banco Mundial. Y siempre le ha dado facilidades al sector eléctrico, a la CDE, en proyectos de inversiones. Hay ya en el pasado proyectos que se hicieron con financiamiento del Banco Mundial, como fue la subestación de Jaina Moza, la subestación de Los Minas, la subestación de Juan Dolio. Esas fueron subestaciones de aquella época y además una línea de transmisión entre Santo Domingo y la zona este de San Pedro Macorís, que fue colapsada por el huracán George. A mí me tocó presidir una misión que nos encomendó el ingeniero Segura de gestionar ese préstamo allá en el Banco Europeo de Inversiones. Fuimos a una misión a Luxemburgo con 2 funcionarios más, entre ellos el ex administrador que murió, Moisés Blanco Genao, y logramos ese financiamiento en un tiempo récord. Totalmente, yo diría que fue el financiamiento en el tiempo más corto que yo he visto que se ha logrado un financiamiento en la historia de los financiamientos de la CDE. Otra fuente de financiamiento en los proyectos de transmisión han sido lo que antes era el Banco de Inversiones de Venezuela, otros son a través del gobierno español, de la cooperación española, y así sucesivamente. Pero se han logrado, el sistema se ha totalmente fortalecido, y yo diría en los últimos años, del 2004 para acá, el fortalecimiento ha sido mayor, con la construcción de la autopista eléctrica, que le da una solidez enorme a nuestro sistema de transmisión y por tanto al sistema eléctrico nacional interconectado. Mire, vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos,
queremos hablar un poquitito de eso que usted hacía mención de, como parte de la fuente de ingresos del peaje. A ver si las empresas generadoras de electricidad que deben pagar el peaje están al día con eso. Comerciales y regresamos de inmediato con más de Al Punto. De vuelta con más de Al Punto en Economía al Punto. En Economía al Punto, que es el segmento de Carmen Carvajal y Cándida Acosta los viernes. Hoy tenemos como invitado al ingeniero Santana. El ingeniero, ya vamos a decirle Saúl, porque ya lo presentamos en el inicio con su nombre real, ¿verdad? Sí. Ingeniero, pues hablaba usted en el segmento anterior de las fuentes de ingresos de la empresa de transmisión eléctrica dominicana y citó de una manera somera el peaje. Queremos saber quiénes pagan el peaje, quiénes están obligados a pagar el uso, porque el peaje es el uso de las redes de transmisión eléctrica. Entonces, ¿quiénes tienen que pagarlo y cuál es la situación? Y si le pagan, ¿no? Y si le pagan. Y si el hecho de que paguen o no paguen genera déficit a la ETET. Exacto. Mira, la ley es clara y precisa, y el decreto también, de que la empresa tiene que hacer su gestión sobre la base del ingreso del peaje o aportaciones que pueda hacer el Estado Dominicano. En el caso particular, desde el 2008 que aparece la ETET como empresa organizada, se ha estado manejando con sus ingresos internos producto del peaje. Y además para los proyectos, tal como dije hace un momento, algunos proyectos con financiamiento exterior. Pero sus gastos corrientes y de inversión, con excepción de los financiamientos exteriores, son cubiertos con fondo propio, producto del peaje. De ahí es que siempre nuestra insistencia con los agentes, diferentes agentes, de que deben cumplir con la empresa de transmisión eléctrica dominicana, porque el éxito de ellos, de poder generar, de cumplir con su papel de generador y llevar su energía a los centros de distribución, pasa por el cumplimiento de nosotros, de nuestra función. Y para nosotros cumplir nuestra función necesitamos los recursos. Exacto. Recursos que no son regalos, recursos que por el uso de las redes, donde el Estado ha invertido bastantes recursos, y esos recursos tienen que volverlo otra vez al Estado Dominicano en un sistema de transmisión que sea adecuado, naturalmente, al pueblo dominicano. El promedio, vamos a decir, vamos a dividir los bloques. Está el bloque de los distribuidores, que pagan el peaje. Esos son de este, de sur y de norte. De sur y de norte, que pagan el peaje no con la regularidad que nosotros queremos. Con cierto atraso, pero pagan. Pagan, tienen su deuda, pero hemos logrado normalizar. Está el bloque de los generadores, que también han ido pagando de acuerdo al flujo que ellos tienen, producto de que si le pagan, cuando no le pagan, ellos no nos pagan. No pagan. Y si le pagan, ellos pagan. Y si le pagan, ellos pagan parcialmente, no pagan totalmente. El promedio de pago de los generadores, año por año, es de 28% de la facturación que nosotros le pagamos. De la facturación corriente. Okay. Ahora, naturalmente, hay pagos de facturaciones atrasadas, que eso nos ayuda a nosotros a poder cumplir con la ejecución presupuestaria y los proyectos que tenemos. Pero bajito el porcentaje. Es un 28%. Hemos sacado el promedio, lo hemos sacado año por año, desde el 2008, y se ha mantenido aproximadamente en un 28% de la facturación corriente del año. Eso es lo que ellos pagan. Naturalmente que pagan facturaciones atrasadas, y eso nos ayuda a nosotros. En el caso de la CDE, que es también otro agente, vamos a decir, desde el punto de vista de que maneja los IPP, los contratos del IPP, esa energía de los IPP, el peaje, la CDE, lamentablemente no la paga. Ni el 28. Absolutamente. Es una deuda que la tenemos ahí y va creciendo. Naturalmente nosotros entendemos el problema que tiene la CDE
y por eso la conversamos con el vicepresidente ejecutivo, pero tampoco... Pero más o menos, ¿cuánto Vamos asciende a- la deuda que tienen las Sí. empresas? También hay con otro este? segmento que tampoco nos está pagando. Hemos tenido conversaciones con ellos para ver si podemos, pues, se pueden ir haciendo abonos, que con hidroeléctrica. Ya. La deuda global al 31 de diciembre eran de 10.600 millones aproximadamente. De ¿De todos peso estos o segmentos. dólares? De pesos. De pesos. De todos los segmentos. De todos los segmentos a la empresa de transmisión. Realmente nosotros hemos, desde el 2008 a esta fecha, nosotros hemos percibido cerca de 11.000 millones. O sea, 11.000 millones en los 6 años que tenemos de trabajo, lo que implica que en vez de ser 4.000 y pico de millones que facturamos por año, estamos recibiendo menos del 40% De la lo que facturación. debe de la facturación por año. Naturalmente nosotros creemos que cuando se supera el problema del sector eléctrico, también el problema de la transmisión será superado. Claro, por Y lógica. por eso todos estamos empujando en el camino que ha trazado la vicepresidencia ejecutiva con el plan del sector eléctrico, y en ese sentido trabajar unificadamente para que este problema pueda ser superado, partiendo de las directrices trazadas por el presidente de la República. Ya. Y nosotros creemos que se va a superar. y- Naturalmente requiere mucho esfuerzo, requiere muchas labores de trabajo y requiere que las acciones que desarrollemos estén cimentadas naturalmente en la confianza que debemos darle a la población de que el problema va a ser resuelto. Ya. Pero ¿y cómo es que...? Porque uno entiende en el caso de la CDE, e incluso uno entiende los retrasos de la distribuidora, porque son empresas que se manejan con déficit, pero tengo entendido que las generadoras ganan dinero, aunque se le atrasen para pagarle, pero es un negocio rentable. ¿Cómo es? Y además son cobronas. Siempre. ¿Cómo siempre. es que se tardan Uno tanto de para los, pagar? de los, vamos a decir, de las discusiones ¿no? y el empeño de nosotros ha sido en reclamarle a los generadores que el porcentaje que nos corresponde a nosotros siempre se ha pagado. Que no se queden con un porcentaje. Hemos logrado avances, porque no te voy a decir que Pero un sea... 28 es no, muy poquito. Pero Eso quiere hemos decir que logrado el avances. 72 se queda. Naturalmente que hay que... yo siempre le digo al general, ustedes deben que entender que cuando el Estado Dominicano, a través de la distribuidora, a través de la CD, le paga X porcentaje, hay un porcentaje que le corresponde a transmisión. Exacto. Pero no es porque le corresponde a transmisión porque le da la gana a la transmisión. Es porque el cliente, cuando paga su factura, o el Estado le paga la factura a los Generador. usuarios, ahí está el pago de la transmisión. Sí, porque sin transmisión no hay energía eléctrica. Entonces en hay las un casas. aspecto fundamental que es de legalidad. Y yo se lo he dicho a varios generadores. Si ustedes retienen el dinero que el cliente que paga su energía en su casa y que de ahí hay un porcentaje para la transmisión, si ustedes se quedan con su dinero, están violando la ley. Claro. Porque la ley lo que dice es que ustedes son un agente de retención o un pass-through, como se dice. Ustedes retienen y deben entregarnos ese dinero. No deben quedarse con ese dinero. Que nadie Porque quiere. están violando la ley. Ustedes le están diciendo, tú, Carmen, que paga tu energía, yo que pago mi energía, Ramón que paga su energía, y dice, mira, aquí hay 2 centavos de mi factura que yo se la entrego a ustedes, pero ustedes tienen que pagársela. El distribuidor al generador y el generador tiene que pagarse la transmisión. Nadie debe quedarse con ese dinero, porque el cliente ya lo pagó. Exacto. Sea el cliente individual o sea el Estado. O sea, si se le paga, hay que pagar la transmisión. Nosotros no le estamos reclamando el dinero que no se le paga. Ya. Nosotros siempre reclamamos es la parte que le corresponde a la transmisión de lo que se le paga. Ya. Y solamente así es que nosotros estamos cumpliendo y podemos cumplir con la responsabilidad que el Estado Dominicano ha puesto en los hombres de la empresa de transmisión dominicana. De hecho, yo puedo decirle a ustedes que nosotros en los últimos años, por ejemplo, la autopista eléctrica, nosotros aportamos casi 17 millones de dólares con fondos propios, Recursos propios. recursos propios. Hemos en la línea que hicimos ahora entre Pizarrete y Julio Sauri, que es una línea de casi 400 millones de pesos. Fue con fondos propios que nosotros lo hicimos. Yeah.
La subestación de Arroyo Hondo, que está ya en la fase final de terminación, que es una subestación de alrededor de 300 millones, es con fondo propio. La subestación en Santiago Rodríguez, que la hicimos, fue con fondo propio. O sea, casi la mayoría de los proyectos que estamos ejecutando son con fondo propio. ¿A cuánto ascienden el presupuesto corriente de este año los fondos propios de la empresa de transmisión para los proyectos de inversión? A 2.020 millones. Y los recursos del Banco Europeo de Inversiones, que son de alrededor de 37 millones de dólares. Yeah. Eso es el componente de inversión. Y- Para nosotros poder llevar a cabo con eficiencia y eficacia esos proyectos de inversión, necesitamos los fondos del peaje. Yeah. Y eso lo saben los generadores, Ya, porque si no hay línea adecuada, dimensionada adecuadamente, no hay luz. no pueden transmitir la energía que ellos generan. ¿Y cuál- Ingeniero. ah, Ajá, sí, perdón, Carmen. yo quería saber, con esos recursos que se van a invertir este año, ¿qué se va a hacer efectivamente? ¿Cuáles son los proyectos que están Mira, en nosotros carpeta? tenemos los proyectos ahora mismo, la subestación de San Cristóbal. San Cristóbal es un municipio que sufre bastante apagones porque la subestación que tienen actualmente no tiene la capacidad y la línea que alimenta esa subestación no tiene la capacidad para la demanda del municipio y las zonas aledañas. Ya iniciamos un proyecto de una subestación en San Cristóbal, en la parte norte, cerca de Goya, de la instalación de Goya, para resolver ese problema. También tenemos un proyecto de completar el anillo a 138.000 voltios en la zona este. Hay una línea que fue licitada y ya fue asignada al contratista que la ganó, a la empresa que la ganó, entre San Pedro de Macorís y Atomayor. Y en Atomayor hay una subestación que se va a hacer. Yeah. También 138.000 voltios a 69.000 voltios. Todas esos son con fondo propio. También para la zona de San Juan, de Río San Juan, donde hay un generadorcito de la CDE Nordeste. que tiene pérdida de más de $300.000 todos los meses. Wow. Nosotros contratamos una línea con fondo propio también, que va a ir desde Nagua hasta Río San Juan. Ok. Pero además de eso, en el proyecto de las 345, y es bueno que se tenga presente, de la ampliación, viene la línea que hay que empezarla este año, o por lo menos el proceso de licitación para la planta carbón, Yeah. Ok. desde Punta Catalina hasta Julio Sauri. Y para poder tener un sistema que pueda recibir la energía que se pueda desarrollar en la zona esta, como la conversión de la planta Coyentre, la antigua Coyentre, a gas natural, y además la ampliación del parque de Quisqueya, también nosotros necesitamos expandir el sistema de transmisión de 345.000 voltios hasta la subestación de Guerra, que vamos a hacer en la zona de Guerra, y de la subestación de Guerra tiene que ser llevada esa línea a San Pedro de Macorís. Todos esos son proyectos de inversiones. ¿Y cuánto conlleva, que están en carpeta. la Repito, construcción de todas estas subestaciones? Repito que ustedes tenemos 2.020 millones de pesos en proyectos para este año. Ya. Con fondo propio, lo del peaje, usar lo del peaje. Proyectos en ejecución, según Sí, usted ha dicho. Son en ejecución, correctamente. Y además, 37 millones de dólares que son del financiamiento del Banco Europeo de Inversiones, que también son para los proyectos del sur, de la zona sur. Es decir, que nosotros tenemos en carpeta bastantes proyectos para afianzar el sistema de transmisión, mejorar el sistema de transmisión, eso independiente de la parte que se corresponde con el mantenimiento, Sí. que ¿Qué? nosotros asignamos más de 300 millones todos los años para mejorar el sistema que tenemos actualmente en servicio. Es decir, que hay dos componentes siempre, la parte de mantenimiento, mejorar la infraestructura, dando un mantenimiento adecuado, haciendo la reposición de equipos obsoletos por equipo nuevo, redes obsoletas por redes, y con una actividad que podamos en el otro lado es las inversiones. Es decir, son dos aspectos fundamentales para mantener el sistema. Inversiones nuevas y inversiones para las labores de mantenimiento y operación del sistema. Ingeniero, usted ha hecho mención de inversiones en el sur, de inversiones en la autopista eléctrica del Cibao,
y inversiones en el este, pero cercano. Lo más lejos que llegó fue a Tomayor, El Ceibo, por ahí. Sí. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya esté como tal el este lejano, Higüey, la Altagracia, por ahí ya... En Higüey ya nosotros las redes de transmisión llegan a Higüey hasta El Ceibo. Y ya están en condiciones Están en aceptables. condiciones, pero vamos a cerrar el anillo de forma tal que si hay una avería en la línea entre San Pedro y Romano, no se te vaya Higüey por falta de línea, o no se te vaya El Ceibo por falta. Es cerrar, como dice, un circuito cerrado, de forma tal que si por un lado hay una avería, por el otro tú puedes Tú alimentar. alimentas por el otro lado. Esas son las inversiones que estamos motorizando para este año. En el sur tenemos el financiamiento del Banco Europeo de Inversiones, que es un financiamiento de 37 millones de dólares y que nosotros con fondos propios tenemos que aportar 19 millones de dólares para que ese proyecto se ejecute. Como contrapartida. Ese es muy importante porque se va a permitir que se pueda sacar los 80 megavatios de la presa de Palomino al mismo tiempo. Que no están todavía en línea. Ahora sí, hay en línea, pero hay que sacarlo de 40 en 40, porque la línea solamente soporta hasta 60 megavatios. Con esta nueva línea, con el financiamiento del BEI, nosotros vamos a llevar una línea de transmisión a 138.000 voltios desde el 15 de Azua de San Juan hasta el cruce de Guanito, donde llegan las redes de Palomino, y llegaremos a San Juan de la Maguana, mejorando el servicio notablemente y los niveles de voltaje para esa zona, esa provincia. Es decir, y otra línea que va a haber desde el 15 de Azua hasta Pizarrete. Es decir, es un proyecto de mucha importancia para los sectores productivos de la zona y que usan la energía eléctrica. Pero tengo entendido que había problemas también en algunas otras de las generadoras hidroeléctricas, ¿no? Para sacar la energía, o ya... Ya nosotros resolvimos eso, que era la parte de la zona de Higüey, Aguacate, Valdesia. Eso lo resolvimos con la línea nueva que le dije que construimos, que alrededor de 400 millones, entre Julio Suárez y Pizarrete. Pero además hicimos un trabajo, la parte de mantenimiento hizo un trabajo de fortalecimiento de la barra en Valdesia. Un cambio de barra para aumentar la capacidad e instalación de equipo nuevo para darle mayor facilidad a la maniobra operativa en esa subestación. De forma tal que ese problema que teníamos antes, eso ya fue eliminado totalmente. Bueno, pues vamos a la pausa comercial para de inmediato regresar ya en los minutos finales de Al Punto del día de hoy. Los minutos finales de Al Punto de este día de hoy en Economía al Punto con Carmen Carvajal. La amiga Cándida Costa está tranquila por ahí, en este conversatorio con el ingeniero Santana, director ejecutivo de la empresa de transmisión eléctrica de la República Dominicana. Una empresa que no se menciona mucho así cuando se habla del sistema eléctrico nacional, pero es la columna vertebral del sistema eléctrico nacional. Sin eso no llega la luz. Sin buena transmisión no hay, pueden haber muchas empresas generadoras, pero no hay energía eléctrica. Exacto. No hay energía eléctrica. Entonces, indudablemente ha sido muy interesante, Carmen, este diálogo, todas esas explicaciones técnicas que ha hecho el ingeniero Santana en el discurrir del programa de hoy, pero faltan otros aspectos que tú quieres cuestionar. Sí, yo quiero hacerle una pregunta que no es tan técnica. Ha habido algunos problemas con relación a las redes, incluyendo a las torres de la autopista eléctrica, que ha habido robos de las bases. A mí me gustaría saber si ese es un problema que ya está resuelto o si se siguen dando los problemas de los robos en las áreas de ustedes, porque además esos cables valen un dinero y a la gente le gusta. Mira, el fenómeno de afectación del sistema de transmisión mediante los robos de partes de las torres que han ocasionado en el pasado que muchas de ellas o algunas de ellas hayan colapsado y se haya caído, es un problema que no es solamente típico de aquí del país.
Eso también sucede en Centroamérica, en México también. En España mismo ha habido problemas Y de en ese Puerto tipo. Rico. O sea, aquí hay una acción combinada entre las fuerzas de seguridad del Estado Dominicano, encabezada en el caso específico con la Supervisoría General de Seguridad de la CDE, y que nos han ayudado enormemente para nosotros prevenir y combatir esa delincuencia. De forma tal que se ha disminuido, no se ha eliminado, ni creo que podamos eliminarlo en el corto plazo. Eso requiere mayores niveles de educación de la población, etcétera, y que la población vea que cuando hay un grupo afectando el sistema, lo está afectando a ella. Y que A la haya población. sanciones. Y que la población se haga copartícipe de la vigilancia de ese sistema. En esa medida nosotros hemos hecho reuniones, bastantes reuniones en diferentes zonas, básicamente con las autoridades, se han hecho reuniones. Y desarrollamos una estrategia que no voy a decir aquí, Claro, para sí. naturalmente mantener una vigilancia más estricta y le damos la gracia, debo usar este espacio para darle la gracia a la Supervisoría General de la Corporación, Al general Mora. al general Santos. Mora, sí, que no, y los coroneles y otros oficiales que nos han dado un apoyo extraordinario en esta labor. Ingeniero, pero yo quiero volver un poquitito, que parecer voy a volver un poco atrás, pero es para hacer algo un poco didáctico, para que la gente comprenda qué es transmisión eléctrica y qué es distribución eléctrica, la diferencia que hay entre transmisión y distribución. Porque cuando hablan de un cable ya que lleva la 110 o la 220 a un hogar, eso no es transmisión, eso es distribución. Entonces, para que usted nos explique cuál es la diferencia entre una y otra. La figura que uno puede usar más fácil para que la gente lo entienda son los de los acueductos. Exacto. Okay. Transmisión es como la tubería matriz que viene de Valdés y hasta los tanques que están ahí en el 9 de la Duarte. 9 de la Duarte. Del 9 de la Duarte ya hacia abajo son la distribución. Ahí van los Que van, que van A las casas. a la casa con tubería más pequeña, de 6 pulgadas, 12 pulgadas. Y esos son, diríamos, la distribución. Y después las tuberías que van a la casa son los cables que van a la casa. Las tuberías de los tubitos que llegan a cada casa para el agua son los cablecitos que llegan para el 220. Los cablecitos que van al 220 y 110. Sí. Es una figura para indicar que los volúmenes que nosotros manejamos son volúmenes grandes. Yeah. O sea, somos encargados de manejar esos volúmenes grandes porque tenemos un nivel de voltaje apropiado para manejar volúmenes grandes de energía y de potencia. Cosa que no lo pueden hacer las distribuidoras. Claro. Por el nivel de voltaje que manejan. Ok. Muy bien. Bien claro, para mí quedó claro eso. Ahí no se puede nadie meterse a robar ahí porque puede fracasar. No, Puede porque fracasar. ahí se habla de 60.000 voltios. 69.000 voltios, voltios. 138.000 voltios y 345.000 ¿Y cómo que se pueden robar una torre, una cosa? Bueno, porque van abajo a la torre y de un tornillo lo quitan, lo mochan, una cegueta, pedacito. Son abajo, sí, pero... ¿Y han sometido a alguien? ¿Hay alguien Bueno, preso por eso? hay condenados ya. Yeah. Hay condenados. En Bonao se condenó y creo que en la zona de San Pedro o en la capital se condenó otro grupo de personas que atentaron contra la seguridad del sistema eléctrico nacional. Bueno, Carmen, el tiempo concluyó. Agradecer al ingeniero Julián Santana, cariñosamente Saúl, su comparecencia en el día de hoy a su espacio al punto, con su segmento Economía al Punto, que Carmen Carvajal y Cándida Acosta pues conducen cada viernes desde su espacio. Ingeniero, muchísimas gracias. Esperemos que Siempre. pues, continúe trabajando por el bien de la nación y por el bien del sistema eléctrico nacional. Tenemos un equipo que 24/7. Señores, pues será hasta una próxima entrega de Al Punto por su canal Telefuturo, Canal 23.